Son las 7:39. Jaime, amigos, vamos a cambiar de información y vamos a hablar sobre los 100 días del gobierno del presidente Pedro Castillo. La evaluación a sus primeros 100 días de gestión con el politólogo de 50+1, Carlos Meléndez, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido. A ver, el señor Carlos Meléndez, politólogo, está ya con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día. En los 100 días del gobierno de Pedro Castillo, en el análisis de lo que se hizo, lo que ha generado, los anuncios. Bueno, ¿cuál es el balance que usted hace a priori de estos 100 días de gestión? Bueno, hay que caracterizar el gobierno de Castillo como un gobierno de coalición de izquierdas. Nosotros hemos estado acostumbrados a gobiernos de un partido, gobiernos de movimientos personalistas. En este caso tenemos más bien una alianza entre partidos, unos más consolidados que otros, Nuevo Perú, Perú Libre, e incluso algunos partidos mucho más pequeños como Juntos por el Perú, partidos sin inscripción como el Frente Amplio y movimientos sociales como el Magisterio, la Confederación Nacional Agraria y personalidades de izquierda. Como es una coalición, aunque de izquierda, plural, conforme a los integrantes de esta alianza, hay pues obviamente diferentes velocidades en las que puede ir el gobierno. Este gobierno, cuando estaba en PCM dirigido por Bellido, era un gobierno con el pie en el acelerador. Y ahora que Mirta Vázquez está en PCM, le pone un poco de frenos. Un gobierno que fluctúa entre dos velocidades, pero en un mismo camino. En un camino de ser un gobierno de izquierda y un camino que tiene como norte un cambio constitucional. Ahora, interesante la analogía del auto, ¿no? Pero yo no sé si tiene la misma ruta, ¿no? Es decir, Bellido era, digamos, le metía toda la pata al acelerador, pero parecía pues que nos llevaba así al abismo, ¿no? Había una ruta como, ¿no?, incierta, inhóspita, el dólar por los cielos, ¿no? ¿Cuál para ti es la ruta que ha decidido emprender Mirta Vázquez, ciertamente con cambios más sobrios, ¿no? Tercera, segunda, tercera, por ahí acelera un poquito más, quizá cuarta, pero sube inmediatamente a tercera. Claro, Bellido pues era un chofer de Orión, más o menos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Haciendo el símil con la reforma del transporte, si quieres, a ver. Lo que sucede es que es un camino zigzagueante, es un camino que tiene curvas y en esas curvas, pues si tú vas a alta velocidad te puedes ir al abismo, como efectivamente se señalas. Pero si nos damos cuenta, hay dos elementos que yo creo que tienen en común estos dos choferes del bus de la PCM. Uno, por un lado, es el cambio constitucional. O sea, desde Mirta Vázquez hasta Bellido pueden estar pasando por Verónica Mendoza y otros integrantes de la coalición de gobierno pueden estar de acuerdo en algo, que van a querer cambiar la constitución política del Perú por diferentes motivos. Ojo, ¿no? En Perú Libre tú tienes pues al marxismo-leninismo tratando de hacer un cambio de modelo económico por cuestiones estructurales. Pero también, ojo, dentro del gabinete tienes voces más antifujimoristas que además de las razones ideológicas le ponen razones morales. Es decir, oye, estamos ante la constitución, cito textual, de una dictadura, la constitución de Fujimori, y por eso habría que hacer un cambio constitucional. Entonces, uno es eso, el elemento del camino del proceso constituyente. Y el otro es el discurso anti-establishment. O sea, sí hay un discurso que puede ser marxista-leninista o no, pero es confrontacional con los poderes económicos, con la clase política tradicional, etcétera, ¿no? Ahora, hay algunas investigaciones que han estado haciendo en 50+1 que tengo aquí a la vista y son datos, ¿no? Concretamente, más que percepciones, son datos. A ver, exactamente. ¿Qué grupo parlamentario ha presentado más proyectos de ley y cuántos han sido aprobados? A ver, ¿cuál es? Esa es una buena estadística porque, mira, se han presentado hasta el momento alrededor de 430 proyectos de ley hasta el 4 de noviembre, ¿ok? Y Acción Popular...
Imagínate, en 100 días, cuatro proyectos de ley por día, más o menos. La ¿no? cosa es si esas leyes sirven, ¿no? Claro, claro. Y a eso iba. Mira, en realidad solamente se han aprobado pocas leyes y pocas regulaciones. No tenemos más de 10 que se han aprobado en estos 100 días. Acción Popular y Perú Libre son los que más han llevado adelante estas propuestas, 96 y 95 respectivamente, pero tiene que ver un poco con el tamaño de ambas bancadas, ¿no? Uh-huh. Bien, también hay otros datos importantes que han logrado recopilar durante esta investigación. Por ejemplo, durante esta semana, cuando se otorgó el voto de confianza, el comportamiento de las bancadas durante el voto de confianza. ¿Cuál es la bancada más disciplinada? Y además la ruptura en sí del mismo Perú Libre, que no sé si puede repercutir de alguna u otra forma en el gobierno nacional, ya que es este partido que prácticamente ha llevado a Pedro Castillo a donde está ahora. De forma sorpresiva sí, pero bueno, está ahí. Exactamente, Noemí. Nosotros hemos creado un índice de disciplina por cada bancada. Es un índice que comienza con un puntaje máximo de 100 al inicio del 28 de julio y conforme avancen las votaciones se va disminuyendo puntajes si es que no votan disciplinadamente. Entonces, ¿quién es por ahora en la bancada más cohesionada, más disciplinada? Figura Fuerza Popular, con un índice bastante alto, 98.5, casi la perfección en términos de disciplina. ¿Cuál es la bancada más indisciplinada? La de Perú Libre, precisamente. Es la bancada con mayores diferencias al interior. Un dato importante era que las 3 bancadas opositoras son las más cohesionadas. Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular son las que solían ser más ordenadas. ¿Por qué pongo en pasado? Porque ya hemos visto efectivamente, Noemí, como señalas, que en la votación por la confianza hubo algunos elementos de la bancada de Avanza País que provenían inicialmente de Renovación Popular, así es, Jaime, que terminaron votando a favor de la confianza a Mirta Vázquez. Claro. Tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, Carlos. Pero precisamente qué interesante lo que decías. Vamos a regresar con más data que han conseguido, trabajado ustedes en 50+1. Pero esto de la disciplina de Fuerza Popular, la indisciplina de Perú Libre, claro, parece que hay un sector de Perú Libre, el serronismo, que se ha disciplinado con Fuerza Popular, ¿no? Y hay quienes han identificado este nuevo término que se añade a la política, que seguramente tú también vas a desclasificar, el así llamado fujicerronismo. Antes nuestros anunciantes y venimos con más aquí en la Rotativa del Aire. Las 7:51 de la mañana, estamos hoy sábado 6 de noviembre del 2021. Noemí Mamani y Jaime Chincha en la Rotativa del Aire por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el politólogo de 50+1, Carlos Meléndez, y aprovechando la explicación que nos hacía respecto al grupo parlamentario más disciplinado, o la bancada más disciplinada, Carlos nos dice que es Fuerza Popular, pero hay un fenómeno en el medio que justamente anotábamos, y es que, si bien es cierto, como también anotaba Carlos puntualmente, que la bancada más indisciplinada es la de Perú Libre, la facción serronista se ha disciplinado, ¿no? Convenientemente, ¿no? O sea, porque también son, pues, antagónicos, pero los extremos terminan pareciéndose con Fuerza Popular. Eso como primera descripción a los datos que nos entregaba Carlos. Otro dato más que queríamos preguntarte es, ¿quiénes han realizado más visitas al presidente Castillo? Tenían ese dato también ustedes, ¿no? Sí, ese dato es importante. Nosotros hemos contabilizado las visitas que figuran en mesa de partes, por decirlo de un modo, de la presidencia, y los que más acuden a visitar son ministros, precisamente. Y es el ministro Pedro Frank, que desde el 28 de julio hasta el 4 de noviembre registra 46 visitas. Es el integrante del Consejo de Ministros, sin contar obviamente la presidencia del Consejo de Ministros, que más acude al llamado del presidente. Claro. Sí, y que continúa cumpliendo este rol pedagógico que ya lo vimos a Pedro Franque durante la campaña, cuando el presidente era un candidato, ¿no? De muy lejos, el
reúne 46 visitas. Más lejanos en el número de visitas figuran también otros ministros como, dato importante, Óscar Maurtua, ¿no? Con 17 visitas, y Aníbal Torres con 16 visitas. Cancillería ha sido muy importante, no solamente en el viaje internacional, los viajes internacionales que ha tenido el presidente, sino que tiene además un rol de cierta moderación. Es, dentro de esta coalición de izquierda, quizás el único ministro completamente independiente. Y el rol de Torres me parece que es clave. Es alguien que ha ido ganando ascendencia dentro del entorno presidencial, justamente porque es el abogado de la presidencia. El ministro de Justicia cumple ese rol, ¿no? Ahora, llama la atención que entre los que más visita figura un parlamentario, que es el parlamentario Américo Gonza. Américo Gonza de Cajamarca con 13 visitas. Que de acuerdo paisano, con... pues. Paisano. Sí, pero aquí viene el dato, que todos tendríamos a pensar que es alguien castillista, que está dentro de la facción castillista de Perú Libre, pero terminó votando en contra de la confianza a Mirta Vázquez. Esto es un dato que llama la atención. Ojo con eso. Mira tú. O sea, lo visita más, pero al final termina dándole la espalda. ¿No? Y estaba muy alineado dentro de la facción castillista que habíamos reconocido al interior de la bancada de Perú Libre, ¿no? De mí. Esa facción de Perú Libre que finalmente termina dividida y tú haces referencia a una facción serronista, ¿podría significar una nueva oposición al gobierno, crees tú, teniendo en cuenta las aseveraciones que hace incluso el mismo exministro Bellido, lo llama sindicalista básico incluso, ¿no? Que no es de izquierda. Sí, ese es un dato interesante. Nosotros, utilizando los proyectos de ley que se presentan dentro de las iniciativas que viene de Perú Libre, ahí hemos identificado como 3 grupos, ¿ok? Dentro de Perú Libre, ojo. Hay un grupo, pues, el motor de esta bancada. En el motor de esta bancada están congresistas que uno a veces ni siquiera los conoce públicamente, como los congresistas Aparione, Huancavelica o Cruz de Puno, ¿ok? En ese motor y conjuntamente con un segundo grupo más complementario está el serronismo, entre los que llevan las iniciativas legislativas, ¿ok? Y esos son los que efectivamente han tendido a votar en contra de la confianza de Mirta Vázquez. Y los parlamentarios más marginales dentro de la bancada de Perú Libre, los que no participan tanto en los proyectos de ley, los que no son tomados en cuenta para algunas decisiones, que son mayoría, que son un grupo importante, que son 15 parlamentarios, son los que suelen ser más cercanos y han votado al castillismo y tienden a votar a favor de Vázquez. ¿Por qué digo esto? Porque esta posible oposición que tú preguntas, Noemí, son los parlamentarios que están teniendo mayor protagonismo en la dinámica legislativa. Entonces, si es que terminan dividiéndose, escindiéndose, tienen un juego entre sí, saben jugar entre sí, mientras que los parlamentarios castillistas no tienen un líder, no tienen un articulador, ¿no? Carlos Meléndez, politólogo de 50+1 con nosotros aquí en la Rotativa del Aire. Gracias, Carlos. Que estés muy bien.